Suena la sintonía de tertulia y eso significa que comienza el tiempo de debate en M21 Radio, en Madrid a la vista, esta mañana de sábado, en el que nos fijamos y en el que queremos reflexionar sobre el Día Mundial de la Alimentación. Lo vamos a celebrar el próximo martes, 16 de octubre, y este año hay muchas organizaciones que le están enfocando con un punto de vista que nos encanta, que es no solamente hablar de alimentación, como en otras ocasiones, desde un punto de vista de la mejor alimentación, alimentación saludable, pensando en nosotros mismos, sino pensando en otros, y además en los más desfavorecidos, en los que no tienen buena alimentación, ni siquiera en muchos casos tienen alimentos que llevarse a la boca, y necesitan de organizaciones solidarias y sociales que les ayuden a no pasar hambre. Y precisamente por eso, en esta tertulia social de este sábado en pleno puente, hemos querido invitar a 3 organizaciones que se vuelcan en los demás, que afrontan la alimentación y el hambre pues desde un punto de vista de cómo solucionarlo, de cómo a través de la solidaridad, la ayuda entre personas, se puede ayudar a gente que pasa hambre y se le puede dar alimento al que no lo tiene. Y con todo esto ya tenemos en nuestra tertulia social, en nuestro programa de Radio Madrid a la Vista, sentados aquí delante del micrófono a Ángel Franco, director de comunicación de la Federación de Banco de Alimentos. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por venir a Madrid a la Vista esta mañana de sábado. Alberto Vera, director del Comedor Social de San José, en el barrio de Vallecas. Buenos días. Hola, buenos días. Y Alicia García, subdirectora de comunicación de Acción contra el Hambre. Buenos días. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias a los 3 por venir y más por participar en este sábado de puente en Madrid a la Vista, nuestro programa que realiza la agencia de noticias Servimedia cada semana. La primera pregunta común que os quiero lanzar a los 3 es ¿cuál es vuestra reflexión, pero sobre todo, cuál es desde vuestra organización, cuál es el mensaje con motivo del Día Mundial de la Alimentación que celebramos el próximo martes? Alicia. Bueno, pues nosotros tenemos una campaña que se llama Lucha de Gigantes, que es un tributo a los 821 millones de personas que en este momento plantan cara cada día en esta lucha de gigantes contra el hambre. Hemos repasado los frentes de esta lucha, conflictos y cambio climático fundamentalmente en este año, y también estamos repasando las victorias, que es algo que no debemos olvidar. Ángel, en vuestro caso, desde el Banco de Alimentos. Pues los bancos de alimentos se apoyan en 2 patas. Uno es la lucha contra el hambre y el otro es el combate contra el desperdicio. O sea que justamente ambos problemas nos preocupan y nos interesan precisamente en este Día Mundial de la Alimentación. Bueno, el Banco de Alimentos que lleva mucho tiempo funcionando, pero que muchísima gente ha descubierto durante los años de crisis porque ha salvado vidas, ha ayudado a mucha gente y a través de la solidaridad de los demás también ha ayudado a la gente que no tenía de comer o no tenía alimentos. Y especialmente lo hace también, al final, en última instancia, gente como Alberto Vera. Nuestro comedor apareció hace 3 años porque nos dimos cuenta que con la ayuda que dábamos a través de Cáritas, de los alimentos que nos proporcionaba el Banco de Alimentos, pues venían muchas personas diciendo que con ello no podían subsistir. Nos dimos cuenta de que había colegios y centros de trabajo, etcétera, etcétera, que tienen comedor y que la comida no sabían qué hacer con ella y la tiraban. Y entonces decidimos poner en marcha un comedor social para aprovechar esa comida que los colegios no usan, esa comida que los comedores de empresas no usan, pues entonces con esa comida y con la comida que nos daba el Banco de Alimentos, pues hemos puesto en marcha un comedor que da de comer a 300 personas todos los días de lunes a domingo. Bueno, pues esta es la primera reflexión, el primer mensaje que nos dejan Alicia desde Acción contra el Hambre, Alberto desde su comedor social en el barrio Vallecas y Ángel especialmente desde la Federación de Banco de Alimentos. Y Alberto ya nos ha lanzado una idea que en el fondo es la que justamente nos inspiró en Servimedia para organizar este debate, que es frente a ese hambre, frente a ese desperdicio que parece increíble de alimentos, grandes cantidades, toneladas de alimentos que todos los días desperdiciamos, hay entidades que estáis precisamente luchando por un concepto nuevo que es el de desperdicio cero, para que no tiremos alimentos y con lo que nosotros no tenemos que tirar haya mucha gente que se pueda alimentar. Alberto, dices que vosotros eso es justamente lo que hacéis, que es recoger aquello que la gente a lo mejor no va a utilizar o que va a tirar y que todavía es útil, ¿no? Efectivamente, nosotros cuando nos dimos cuenta de esto, pues empezamos a visitar colegios que hay en torno a la parroquia nuestra, donde tenemos abierto el comedor social, y entonces nos dijeron que muchos días pues hay absentismo escolar porque los niños están enfermos, etcétera, etcétera, pero el colegio tiene que solicitar siempre el número de comidas que tienen inscritos los alumnos. Si hay 200 comidas, el colegio nunca sabe qué alumnos van a faltar.
tiene que tener siempre las 200 comidas. Y siempre se compra un poco de comida además para que sobre y que no falte. Porque siempre hay algún mamá o algún papá que dice, oye, que a ver si se puede quedar mi niño al comedor, que tengo algo que hacer y no puedo llevármelo. Entonces siempre sobra. Y entonces pues hemos ido visitando todos esos colegios y bueno, pues además las comidas no las dan en los envases aislados, los térmicos, etcétera, etcétera, o sea que no están manipuladas de ninguna manera, porque si no, no las darían. 100% seguros, guardando efectivamente, toda la cadena higiene, de custodia, la trayectoria que tiene que tener en cuanto a, bueno, pues refrigeración, etcétera, etcétera, porque lo que nunca haríamos es dar comida que otros han desperdiciado los platos, eso no lo haríamos. Claro, y además no es legal hacerlo, o sea que por consumo... Eso no sería ayudar, eso sería... Ángel, Alicia, ¿es un problema frecuente que tiremos comida, que no usemos comida y al final la estemos desperdiciando? Hombre, es un problema social muy grave. A nivel mundial, la FAO habla de 1.300 millones de toneladas. En el caso español se menciona 7,7 millones de toneladas de desperdicios. Evidentemente ahí entran muchos conceptos más amplios que el desperdicio, el despilfarro de los alimentos esos de un comedor social, de una empresa o de un colegio o de un restaurante o un catering. Pero sí es cierto que una buena parte de ese alimento no llega a ser consumido y reuniría las condiciones necesarias para poder ser utilizado en la cadena de alimentación y por las personas que realmente lo necesitan. Entonces, hay iniciativas muy saludables como es de una parte los alimentos cerca de su fecha de caducidad o que han recibido un golpe o que no reúnen las características comerciales, que a través de los bancos de alimentos pues se haga llegar a las ONGs, a los comedores sociales, y que esto los den a las familias o cocinados se los entreguen a las personas para que los consuman en sus comedores sociales. Entonces es una labor de conjunto social y es una labor de concienciación sobre todo y de educación. Si nosotros no vemos solo la parte del punto de vista del consumo, que es muy importante, 1/3 de la producción mundial de alimentos se desperdicia efectivamente, y desde el consumo desde luego todos podemos y debemos actuar, pero en Acción contra el Hambre tenemos muy en cuenta que gran parte de este 1/3 de alimentos desperdiciados se producen en el proceso post cosecha, después de que los alimentos se han recogido en los propios países en desarrollo, porque las comunidades pues no tienen unos sistemas, unos graneros adecuados para almacenar el grano, no tienen las vías de comunicación adecuadas para poder comercializar. Gran parte de los alimentos, como sabemos todos, son perecederos. Entonces ponemos mucho énfasis en tipo de proyectos de ayuda al desarrollo que trata de colmar esta parte de la cadena alimentaria, que podría conseguir sistemas alimentarios más sostenibles y evitar así que 1/3 de la comida se acabe perdiendo. Porque justamente faltan carreteras adecuadas, faltan almacenes, faltan silos, faltan contenedores o faltan instalaciones frigoríficas o de conservación de temperatura. Se pierden tantísimos alimentos en esa fase, digamos, inicial de la producción, pero incluso ya antes de la producción, en la propia recolección, ya hay un desperdicio, sobre todo en los países occidentales, de alimentos que no pasan la talla, las medidas, los colores, y el comercio no los quiere. Esos van al contenedor y luego al basurero. Porque vamos al supermercado y queremos que la fruta sea bonita, esté limpia, tenga buen aspecto, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que en el mercado, a pesar de que estamos hablando de alimentos y de hambre, la ley de la oferta y la demanda es muy importante. Quienes producen, las grandes multinacionales, producen para ganar. Si hay mucha producción, el precio baja. Y entonces a veces es mejor que los plátanos se queden pudriéndose, que los melones, yo he visto toneladas de melones pudriéndose, porque si no bajaba mucho el precio del melón, etcétera, etcétera. También esto tendríamos que tomar conciencia, que hay gente que a lo mejor no puede comprarlo, si se regala no bajaría el precio y sin embargo se atenderían las necesidades alimentarias de mucha gente. Alberto, y antes, o mejor dicho, después de tomar conciencia, primero tomamos conciencia y después tenemos que pasar a la acción, claro, para trabajar. Entonces os pregunto a los tres, como consumidores, ¿cómo tenemos que actuar? Bueno, pues como consumidores con responsabilidad, sabiendo, pues eso, haciendo una compra adecuada, convirtiendo el carro de la compra en un carro de combate, como dice el catedrático. ¿Qué es una compra adecuada?
Pues una compra adecuada es comprar la cantidad que vas a consumir, intentar seguir un registro de la huella de carbono que tiene la producción de alimentos y tratar de ser responsable también con ello, evitar plástico, y al mismo tiempo lo que insistimos mucho desde Acción contra el Hambre es al tiempo que se consume bien en España, pues no perder la mirada, ¿no?, a lo que pasa más allá de nuestras fronteras y a lo que pasa pues detrás de todas estas pateras que han estado llegando durante todo el verano, ¿verdad? Preguntarnos qué está pasando detrás. Hay mucha gente que huye de guerras, pero hay mucha gente también que está huyendo del hambre directamente, y aquí todos podemos colaborar y todos podemos tener alguna aportación. Siguiendo un poco tu argumentación, no hay que olvidar que el 42% del desperdicio se genera en los hogares. Es decir, que la compra que hacemos no es adecuada porque compramos más de lo que necesitamos, no sabemos almacenarlo en nuestros frigoríficos o incluso en nuestras estanterías, de forma que vayamos tirando de los alimentos periódicamente, y a lo mejor el día que vamos a utilizar un alimento determinado y miramos la fecha de caducidad, nos encontramos con que aquellas lentejas o aquellas croquetas congeladas han pasado la fecha y no nos atrevemos a comerlas, que en unos casos a lo mejor se podrían comer porque hay una diferencia que incluso el consumidor no tiene todavía muy clara: la fecha de consumo y la fecha de consumo preferente. O sea, la fecha de caducidad y la fecha de consumo preferente. Entonces eso es muy importante. Un alimento puede perder algunas características, pero sin embargo ser consumible. Y ante esta duda, Ángel, por ejemplo, el consumidor que no lo sabe, yo mismo que puedo estar en mi casa y tengo dudas y digo, pues no me lo voy a comer, lo tiro, no lo tiro, ¿qué tengo que hacer? ¿Tirarlo o llevárselo a alguna organización que a lo mejor puede chequear y verificarlo? Normalmente nosotros no damos alimentos que hayan superado la fecha de caducidad. Con la fecha de consumo se puede jugar un poquito, porque ahí pierde quizás olor, quizás presencia, quizás color, pero es consumible, no tiene ningún riesgo sanitario. Pero lógicamente uno de los principios de los bancos de alimentos es que la seguridad sanitaria tiene que estar totalmente garantizada y siempre garantizada. O sea que en ese sentido podríamos pues un poco ganar fechas y sobre todo a lo mejor cocinarlo y congelarlo, que eso le alarga. Que es una forma buena de no desperdiciar, que nuestras abuelas no podían porque no tenían congelador en casa, pero nosotros tenemos grandes congeladores que nos lo permitan. Alberto, ¿vosotros cómo lo hacéis en el comedor social? Nosotros en el comedor social sobrar no sobra nada. Se aprovecha hasta la última gota, ¿no? Se aprovecha todo, y si hoy ha habido lentejas y han sobrado unas poquitas para esta tarde, porque viene gente con tupper también, porque no tenemos sitio en el comedor social, pues en su tupper se les da su purecito de lentejas, etcétera, etcétera. Es decir, que todo es aprovechable. Y en lo que dice nuestro compañero de las fechas de caducidad, etcétera, pues mentalizamos a la gente de la zona para que siempre que vean que están próximas a caducar cosas que ya han repuesto en sus neveras o en sus despensas, etcétera, etcétera, nos las traigan. Y vosotros la utilizáis en el día antes de que caduque, evidentemente. O sea, nunca se dará un alimento si tiene la fecha de caducidad. Y a veces dicen caducidad, bueno, pero muchas veces, bueno, pero no es tan exacto, se puede dar un margen, no. Si dice el día 22, nosotros el día 21 es el último día que lo damos. El día 22 nunca daremos nada, porque consideramos que es correr un riesgo innecesario, pero sí es verdad que recibimos de personas que a lo mejor han visto que va a caducar dentro de 2 días, va a caducar dentro de 3 días, anda, y acabo de comprar lo mismo. Pues entonces nos lo traen y eso nosotros lo podemos aprovechar. Y eso lo hacemos también en las pastelerías y en los centros de bollos, etcétera, etcétera. Las pastelerías y todo esto generalmente tienen que cambiar, sobre todo estas redes ahora nuevas que hay, que venden muchos pollos y bollos, etcétera, etcétera. Entonces nosotros hablamos con ellos y lo que ha sobrado esta tarde nos lo dan y ya tenemos el desayuno de mañana. Claro, por ejemplo, los bancos de alimentos recogen mucho alimento de las cadenas de distribución, de las grandes superficies, y son alimentos que están perfectamente para el consumo, pero por ejemplo, si un pack de 12 huevos se ha roto un huevo, hay que tirar a la basura 11. Entonces eso tiene una posible recuperación, y en ese caso procuramos canalizarlo hacia los comedores sociales que lo van a elaborar, lo van a cocinar, porque a una persona le entregas una cosa rota o con mal aspecto y te va a mirar diciendo, nos dan cosas que no valen, que no se pueden consumir, y te van a desconfiar. Entonces, como nosotros el funcionamiento de los bancos de alimentos es, recogemos alimentos, de hecho manejamos 152 millones de kilos al año. Que es una barbaridad. Es una barbaridad.
Solamente en la gran recogida, que vamos a hacer el 30 y el 1. Ahora hablaremos de ella. Vamos a recoger 22 millones de kilos. Entonces, en ese caso de los alimentos un poco deteriorados o cercanos a la fecha de caducidad, evitamos un paso, que es que pasen en el banco. Directamente gestionamos con el centro del supermercado, la cadena de alimentación y el comedor social, para que el comedor social vaya a recogerlos y los dé inmediatamente, porque si van al banco, entre registrarlos, almacenarlos y remitirlos otra vez a una ONG, se pierde tiempo y se pierden fechas y se pierde el alimento, porque nosotros, como te decía, no entregamos directamente el alimento a las familias, sino que lo hacemos. Vosotros sois un súper gran almacén solidario que recoge la comida y la canaliza donde tiene que ir y luego se utiliza, efectivamente. Y luego están comedores sociales como el de Alberto, que además antes nos estaba lanzando un mensaje: hay que pasar a la acción, decía yo, y él decía antes hay que tomar conciencia. Y sobre esa concienciación, precisamente, Alicia, vosotros desde Acción contra el Hambre habéis lanzado esta semana, presentasteis, creo que fue el jueves, y a principios de semana también lo presentasteis en rueda de prensa, un documental, un vídeo que habéis grabado a través de gente precisamente que pasa hambre, para que nos concienciemos de este problema, no solamente en España, sino en todo el mundo. Sí, exacto. El documental Lucha de Gigantes era una apuesta un poco arriesgada, porque decidimos hacer un documental sin equipos de grabación. Decidimos que hoy en día todo ciudadano que tiene un teléfono móvil tiene un poder casi inalcanzable con su teléfono, y decidimos enviar teléfonos por todo el mundo y pedimos a la gente que durante 3 semanas relatase su lucha particular contra el hambre, ¿no? Lo hicimos en países como Níger, Filipinas, Gaza, Líbano, y el resultado ha sido asombroso. No sabíamos que nos iba a llegar. Pone los pelos de punta. Sí, el director Hernán Zin tuvo la osadía de intentarlo así, de arriesgarse y de esperar a ver qué recibíamos, ¿no? Y es increíble, nos ha sorprendido muchísimo, no solo la generosidad de la gente para contar su vida en condiciones durísimas, sino también pues la manera que han tenido de desnudarse ante la cámara, ¿no? De no, a lo mejor cuando te pregunta un periodista o un cooperante, piensas un poco mal lo que vas a decir, te cortas, ellos ponían el teléfono en modo selfie, lo encendían y contaban pues qué era su día a día. Muchos acababan llorando, echándose a llorar, porque les ayudaba un poco como hasta hacer una terapia de todo lo que suponía esta lucha de gigantes contra el hambre, pero el resultado ha sido espectacular. Y la gente, Alicia, que nos está escuchando ahora mismo y que está descansando este sábado todo este largo puente, ¿cómo puede ver el documental para que se conciencie también? Pues mira, hasta el día 18 lo tenemos en los Renoir Princesa, pero lo vamos a intentar mover por toda España. Estamos intentando distribuirlo en salas de cine, y en la página web luchadegigantes.org vamos a actualizar una agenda, luchadegigantes.org, con todas las proyecciones posibles. Si alguien quiere organizar una proyección privada en un centro público, pues también o en un centro educativo, por ejemplo, ¿no? O en un centro educativo, estaremos encantados de hacerlo. Pueden escribirnos y solicitarnos la Bueno, pues esta es una forma de concienciar, y luego hay otra forma de concienciar todavía, no sé si más, y de movilizar, que es precisamente la que mencionaba antes Ángel, que organiza cada año la Federación de Banco de Alimentos y que durante el año además nos permiten ayudar. Ángel, es esa enorme, gigantesca, colosal, se nos acaban los adjetivos porque cada año os superáis, esa gran recogida de alimentos que vais a celebrar el 30 de noviembre, el 1 de diciembre, justo antes de Navidades, para llenar ese almacén solidario que yo decía que tenéis vosotros, llenarlo hasta los topes, que en Navidades no le falte comida a nadie, que durante el invierno no le falte comida a nadie, porque vosotros esto no solo lo hacéis con la gran recogida, esto lo estáis haciendo todo el año, pero esta es vuestra gran acción del año. Efectivamente, esta es la gran acción de los bancos de alimentos, de los 55 bancos de alimentos integrados en FESVAL, que es la federación, y justamente ayer lanzamos la campaña, hemos puesto en nuestra página web una página de acogida, una landing page que le llaman los modernos, en la cual se pueden apuntar voluntarios, porque es que necesitamos 130.000 voluntarios para ese fin de semana, esas fechas, que estén en las tiendas, en 11.000 puntos de venta, incitando a los clientes de esas tiendas, mercados, supermercados e hipermercados a donar alimentos. ¿Y quién puede ser voluntario? Cualquiera que tenga más de 16 años, y si tiene menos, acompañado. Entonces cualquiera puede apuntarse como voluntario en estas páginas web, elegir ese banco, elegir un supermercado, y tiene que
dedicar tan solo 4 horas del viernes o el sábado. En el caso de Madrid incluso se prolonga hasta el domingo en los comercios que abren, y con 4 horas de su tiempo, colaborando con los bancos de alimentos, puede ayudarnos a que consigamos el objetivo de este año. ¿Y qué hacen esos voluntarios? Que yo creo que todos los hemos visto con un chalequito en la puerta del supermercado, dándonos una bolsa al entrar, regalándonos la bolsa al entrar, que esto ahora ya no se lleva porque se cobra todo, nos regalan la bolsa al entrar para que la llenemos de comida, y a la salida os la demos a vosotros para que vaya a los bancos de alimentos. Efectivamente, este año tenemos con las bolsas hemos tenido ahí un tema de dudas con los plásticos, con las nuevas legislaciones y todo esto. Bueno, la solidaridad por encima de todo. Entonces, en este caso. Se da esa bolsa, se da un papel, una hoja, un poco indicándolo, una chuletilla, ¿no? Una chuletilla, indicando los alimentos que necesitamos, que en general pues pedimos alimentos no perecederos, evitar alimentos que estén envasados en cristal por el tema de posibles roturas, y también incitamos un poco que en la medida de lo posible se mejore la calidad de los alimentos, en el sentido de pues no la básica pasta, arroz, lentejas, sino que se pueda ir a alimentos un poco más nobles y más caros, que ese es el problema. Alberto, y una vez que tenemos todos esos alimentos que el Banco de Alimentos ha recogido, que la gente ha sido solidaria, los alimentos llegan al destino final, que sois los comedores sociales, que es donde realmente dais de comer a la gente. ¿Y qué tipo de gente? Esa es la que atendéis. Mira, aproximadamente en nuestro comedor vienen, ya te he dicho, unas 300 personas. De esas 300 personas, el 60% serán españoles. El otro 40% pues son multinacionales. Hay principalmente hispanos de Colombia, de Venezuela, muy pocos, pero están empezando a venir, aunque vienen como comensales 4 o 5 días, y después, como son personas que generalmente tienen una buena formación, etcétera, pues enseguida encuentran dónde ubicarse. Tenemos también muchos peruanos, de la América Andina también hay una gran cantidad de personas. Del África Negra hay muy pocos, porque probablemente se ubican por otros barrios como Tetuán, Cuatro Caminos, etcétera, etcétera. ¿Por edades? En cuanto a las edades, pues la mayoría, el 60 al 70%, sus edades oscilan entre los 25-30 años a los 45 o 50 aproximadamente. Jóvenes de 18-19 años hay muy pocos, 2 o 3, y hemos tenido 2 o 3 jóvenes de 17 o 16, 17 años que los hemos derivado hacia los UFILs. Además de darles de comer, pues queremos también que tengan una formación. Alberto, ¿y personas mayores? A lo mejor gente que tiene una pensión baja, etcétera. En cuanto a las personas mayores, pues generalmente tenemos un grupo de un 15, un 10% de personas mayores, entendido por mayores de 65 años en adelante. E incluso tenemos personas que por su edad pues no pueden venir al comedor, y entonces les preparamos unos tupper para que voluntarios se los llevan a su casa, o incluso gente del propio comedor, pues una vez que han comido, pues les llevan la comida a estas personas que no pueden venir. Bueno, y Alberto, y para ponerle el broche y el punto final a esta tertulia, esta gente a la que alimentáis, a la que ayudáis, ¿qué reacción tiene cuando va a comer con vosotros? Pues además de darnos las gracias y sentirse satisfechos, siempre hay alguno que puede dar alguna queja de que si la sopa estaba fría o muy caliente, lo más bonito de ello es que muchos de ellos se ofrecen para ayudar. Algunos dicen, oye, pues si quieres yo me puedo quedar a barrer, o yo me puedo quedar a fregar, o ¿por qué no me dejáis que venga mañana? ¿Por qué no venimos mañana a ayudar a repartir la comida, o ayudar en la cocina? La etcétera. Gente a la que estáis ayudando en el fondo quiere ayudar a otros. Sí, efectivamente. Los pobres son muy solidarios por lo general, y los pobres ayudan a los pobres. Eso en el fondo es un gran ejemplo social, también un gesto de humildad, y de que al final dignificas unas personas a otras, el trabajo que se hace. Efectivamente, por eso desde los bancos de alimentos decimos que no solo entregamos el alimento, sino que también entregamos dignidad. Porque no hay mayor dignidad que alimentar a la gente, que es compartir, que es ser solidario, y al final entre todos construir una sociedad mejor. Y entre todos lo que hemos hecho esta mañana de sábado en M21 Radio es construir una tertulia social, un debate mejor, para que reflexionemos, para que nos concienciemos, y para que en segundo lugar, como al principio decía Alberto, pasemos a la acción posteriormente para combatir el hambre en el mundo, para ayudar a la gente
que tiene hambre, para ayudar a la gente que no tiene alimentos, sobre todo con motivo del Día Mundial de la Alimentación, que vamos a celebrar el próximo martes. Así que os doy las gracias a los tres por participar. Ángel Franco, director de comunicación de la Federación de Banco de Alimentos. Gracias, muchas gracias. Alberto Vera, director del Comedor Social de San José en el barrio Vallecas. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Y Alicia García, su directora de comunicación de Acción contra el Hambre. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros.